Voy a compartirles una presentación que la he hecho más veces, entonces no sé si a lo mejor alguno ya me lo ha oído y va un poco de repaso, ¿eh? Quizás otros es la primera vez, eh, pero que resume un poco una introducción a la bioética. ¿Qué consiste la bioética? ¿De dónde ha surgido en general? ¿De dónde ha surgido en Latinoamérica? ¿Y cuáles son las características peculiares en que se manifiesta en nuestros países latinoamericanos? Que es distinto de lo que se produjo originalmente en el ámbito anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, que fueron como los pioneros de la bioética, y de lo que se ha hecho también en Europa, de un modo diferente, pero nosotros recibimos influencias muy directas de Norteamérica, porque los primeros bioeticistas latinoamericanos, el doctor Mainetti en Argentina, fue a Estados Unidos, estuvo en el Instituto Kennedy de Bioética, estuvo en el Hastings Center. El padre Alfonso Llano también estuvo en la Georgetown, eh, eh, y ellos dos, junto con algunos más, fueron los que comenzaron todo el movimiento. Entonces, se trajo la bioética norteamericana, podemos decir, como lo que primero se conoció. Y luego enseguida de España, porque también se formaron en España tanto el doctor Mainetti como el padre Alfonso Llano, también estuvieron allá. Entonces, y luego muchos de los otros que se han dedicado a la bioética de Argentina y de otros países, también estuvieron y se formaron en España. Entonces, tenemos esas dos influencias, pero se ha desarrollado con una idiosincrasia propia. Entonces, eso es lo que quiero explicar un poco. En esta primera diapositiva ven ustedes la bola de la Tierra. O sea, estamos intentando hacer una bioética que pueda ser universal para todos, independientemente de la cultura, del sistema cultural, del sistema político, económico que se pueda tener. Sería una ética aplicada al ámbito de la salud que pueda ser universalmente válida, como diría Kant, que pueda tener deberes que cumplir, normas que cumplir, que sean válidas para todos. Ese es el ideal, y en gran parte ese ideal sí se ha ido cumpliendo. Cuando comenzamos en bioética decíamos, bueno, y esto también se podrá realizar en África o en Asia, y resulta que sí, resulta que las instituciones de bioética que hemos puesto en marcha, que se pusieron en marcha primero en Estados Unidos, en Europa, en España, los comités de ética de investigación, los comités de ética asistencial, también se pusieron en marcha y se han desarrollado muchísimo en toda Latinoamérica. También están funcionando en África, en Asia, en Australia. O sea, hay un movimiento, diríamos, universal, aunque con versiones muy distintas, muy diferentes, unas de otras, pero con unos principios comunes. Cuando se habla de bioética, hoy en día sabemos de qué estamos hablando. Al principio se hablaba de bioética y se hablaba de cualquier cosa. En nuestros propios congresos de bioética hablábamos de cosas que no eran bioética, pero poco a poco se fue el término conceptualmente definiendo bien, y ahora mismo todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de bioética. Y surge de la ética médica. La ética médica tenía dos principios primordiales, según Hipócrates, el fundador del primer código de ética médica, el juramento hipocrático.
la no maleficencia y la beneficencia. ¿Eh? Aquí en estos tres cuadros están representados los principios de la bioética. Arriba a la izquierda la libertad, triste, porque hay víctimas del terrorismo. O sea, diríamos, si hay maleficencia, si se hace daño a las personas, si hay corrupción, si hay mala praxis en el ámbito de la salud o abandono de los pacientes, pues está habiendo maleficencia y no es posible la autonomía, la libertad. Y la beneficencia es el cuadro de abajo, donde hay un señor cogiéndose la cabeza, tratando de entender un libro que parece muy difícil, que pone anónimo, cómo ser buena persona sin que nadie se ofenda. Eso sería el principio de beneficencia. Cómo tener unos ideales en el ejercicio profesional elevados, de servicio, de solidaridad con los demás, sin que piensen que somos unos idealistas, que no estamos con los pies en la tierra o que eso hoy estamos en un mundo muy utilitarista, muy individualista y que no tiene en cuenta esos valores, pero pensamos que sí, pensamos que sigue siendo muy necesaria la solidaridad como un gran valor social. Y arriba a la derecha aparece el cuadro de la justicia, representado de modo ciego, sin mirar todo objetivo, con la balanza. La justicia también es un principio nuevo en la ética médica, no existía antes. No había demandas a los médicos, no había judicialización de la medicina. Las relaciones entre los pacientes y los médicos dentro de un sistema que era muy paternalista se basaban en la confianza mutua. El paciente confiaba en el médico y el médico hacía lo mejor posible por el paciente. Con la gran extensión de los sistemas de salud y el derecho humano a la salud como un derecho a ser atendidos de un modo digno y oportuno en el sistema de salud de cada país, entró la justicia como un principio importante en la medicina también. Por lo tanto, hay deberes y derechos que cumplir también en la relación entre los médicos y los pacientes. Y hay deberes de justicia social que también se tienen que atender cuando se hacen políticas de salud, cuando se organizan sistemas de salud. Por lo tanto, el subtítulo que he puesto es de una bioética clínica a una bioética social. Lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Doctor, discúlpeme, ¿lo podría poner en pantalla completa porque se ve muy pequeño? Pero yo lo tengo en pantalla completa ahora Bueno, mismo. pero aquí no salió en pantalla. Bueno, tranquilo, tranquilo, no hay problema. No sé si se ve poco, pero... No, sí, yo Bueno, sí. entonces la bioética surge de tres, tiene como tres causas. Uno, la ética de la investigación médica. Después de la Segunda Guerra Mundial se producen dos hechos importantes, se producen muchos, pero bueno, sobre todo dos. Uno, las bombas atómicas que Estados Unidos deja caer en Hiroshima y Nagasaki, eliminando a mucha población civil, miles y miles de japoneses. Con eso se para la guerra, pero hay una crisis ética de reflexión en la física diciendo qué hemos hecho. No sé si han visto ustedes la película esta de Oppenheimer, ahora de hace poco tiempo, de hace unos meses, en que aparece cómo se construye la primera bomba atómica en Estados Unidos. Entonces, hay una crisis de conciencia de los físicos que dicen no podemos investigar lo que nosotros queramos, sino lo que es bueno investigar para la humanidad. Eso después pasa con la medicina también al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubren los campos de concentración nazi y se hace un juicio en Nuremberg
a los médicos alemanes que habían hecho experimentos muy crueles con los prisioneros de los campos de concentración. Se les juzga, se les encuentra culpables y se elabora un primer código de Nuremberg de ética de la investigación. O sea, por primera vez los investigadores se dan a sí mismos un código que dice no podemos hacer lo que queramos, no podemos investigar con personas sin que participen voluntariamente. Y después sale la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, donde también los médicos como investigadores se dan a sí mismos una serie de normas éticas. Y sale la Declaración de Helsinki, después sale el informe Belmont en Estados Unidos, que ya establece 4 principios de la bioética y los establece primero para la ética de la investigación, después pasan a la ética clínica. Y eso ha seguido hasta hoy. Las normas CIONS de ética de investigación para países en desarrollo de Latinoamérica. Todas esas normas hasta la actualidad, todo el desarrollo de la ética de la investigación médica se ha incluido dentro de este movimiento bioético, diríamos. Lo segundo, el avance tecnológico de la propia medicina. La medicina tenía poco poder en los años 40, 50. No podía hacer muchas cosas. La física sí, porque había descubierto las bombas atómicas. Pero la medicina tarda un poco más. A finales de los años 70, la medicina empieza a vencer enfermedades infecciosas, empiezan a desarrollarse los sistemas de vacunación masiva, se empiezan las primeras máquinas de soporte vital, las máquinas de diálisis en primer lugar, y se empiezan a producir los primeros dilemas éticos. ¿A quién le ponemos la máquina de diálisis si hay muchos pacientes que lo necesitan y pocas máquinas? O después las unidades de cuidados intensivos. ¿Quiénes debemos ingresar a los cuidados intensivos? ¿Qué pacientes deben ingresar y quiénes no? Y también, ¿cuándo debemos sacar a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos? Esto plantea dilemas éticos hasta la actualidad, desde que comenzaron hasta la actualidad, como hemos visto, por ejemplo, con la reciente pandemia del coronavirus y de los respiradores que faltaban en todas partes y a quién se le aplicaban, a quién no. Después los avances de la medicina que han ido muchísimo más lejos ya de lo que podíamos imaginar. Toda la secuenciación del genoma humano y las posibilidades de la medicina genómica. Entonces, el avance tecnológico de la genética, los avances de la nanotecnología, los avances del mejoramiento de la especie humana, como dicen ahora algunos. Antes de la pandemia había un libro en las librerías, un libro gordo de un norteamericano, Hariri, que hablaba de el Homo Deus, o sea, ya no el Homo sapiens sapiens, sino que la biotecnología y la medicina iban a crear un Homo Deus, un Homo inmortal, un hombre inmortal, porque íbamos a vivir unos 150 años, iban a desaparecer todas las enfermedades infecciosas, se iban a poder trasplantar todos los órganos, se iba a detener el envejecimiento celular, etcétera, etcétera. Cosa que luego, bueno, se vio un poco negada por la pandemia, porque un pequeño coronavirus que ya se conocía desde hace muchísimos años antes, puso en jaque a todos los sistemas de salud mundiales. Pero ese avance tecnológico de la medicina, de qué es lo que se le pide hoy en día a la medicina, que puede provocar también dilemas éticos. ¿Qué debemos hacer de todo lo que podemos hacer? Y ahora está la aplicación de la inteligencia artificial también a la medicina. Y el tercero, los sistemas públicos de salud, que por un lado es la hospitalización, grandes hospitales que llegan a atender a la gran mayoría de la población de cada país, con muchas deficiencias en algunos países de Latinoamérica, pero hospitalización que también supone listas de espera, que también supone falta de recursos económicos,
falta de recursos humanos en los hospitales, quizás una cierta deshumanización de la atención en los hospitales. La tecnificación, la excesiva tecnificación de la medicina. Todo lo resolvemos ahora con la técnica. Los japoneses han inventado un robot que va a hacer la primera entrevista clínica a los pacientes. Habla uno con el robot, te dice lo que tienes que hacer, que pedir, análisis, radiografías, etcétera, te las haces, vuelves, se las pasas al robot y te da un primer diagnóstico y te envía al médico especialista, que ese sí te va a ver. Bueno, tecnificación. Entonces, y especialización, que es la excesiva especialización que hace perder de vista al paciente de un modo integral. Por eso la bioética, podemos decir, es una parte de la ética dedicada a los nuevos problemas en el ámbito de la biomedicina. Nuevos problemas que han ido surgiendo. Búsqueda de soluciones cuando hay conflictos de valores. Y vivimos en sociedades con muchos conflictos de valores. Todas nuestras sociedades tienen profundos conflictos de valores, de formas de entender la vida, de formas de entender la vida en sociedad, de entender el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito social. ¿Qué hacer cuando hay conflictos de valores? ¿Cómo solucionarlos? Entonces se trata de tener un marco de reflexión interdisciplinaria, no solamente los médicos, sino también los demás profesionales de la salud, más los juristas, más los filósofos, que puedan reflexionar con un método de análisis y de toma de decisiones que nos ayude a tomar decisiones prudentes. Y con una búsqueda de normas que pueden ser por consenso, en una ética de mínimos, como diría Adela Cortina, que es lo que suele estar regulado por el derecho. El derecho regula lo que son delitos, el Código Penal, y lo que son derechos de las personas, el Código Civil. Son unos mínimos éticos que tenemos que cumplir para vivir en sociedad. Para poder vivir en una sociedad justa, diríamos. Y luego hay otros valores más exigentes, ideales, que son propios de la ética, que van más allá del mero derecho, de la pura norma. Por eso podemos hablar si hay una o varias bioéticas. Algunos dicen hay una bioética de los principios, nacida en Estados Unidos, con Beecham y Childress, que se plantea resolver los conflictos basándose en principios éticos universales que guían la actuación del médico, como son esos de no maleficencia, justicia, beneficencia, autonomía. Otros dicen, bueno, los principios, en Beecham y Childress eran profesores en la Georgetown, y esos principios los establecen para enseñar a sus alumnos de medicina. Como principios fundamentales, porque llegaron a 40 y tantos principios y dijeron, bueno, si les decimos a nuestros alumnos de medicina, de tercero o cuarto de medicina, que se aprendan 40 y tantos principios, no lo van a hacer. Entonces, ¿cuáles son los más fundamentales? Y dijeron, estos. En esa misma universidad estaba Edmund Pellegrino, también profesor de ética médica, y él decía todo lo contrario, decía, no, lo importante no son los principios, lo importante son las virtudes, una bioética de las virtudes, que propone como cuestión fundamental el buen hacer del profesional estrechamente conectado con el bien del paciente, que es el fin prioritario de la actuación del médico y anterior a sus intereses personales. Para que el médico actúe poniendo sus propios intereses legítimos por detrás de los intereses legítimos de los pacientes, hace falta que el médico sea virtuoso, que tenga valores incorporados en su vida. Y otro tercer modo de entenderlo es el casuismo, analizar situaciones concretas en función de las circunstancias, las consecuencias, sin recurrir a teorías éticas de carácter universal. Y últimamente otras corrientes de bioética, como es la bioética narrativa, tener en cuenta la narración que el paciente hace de su propia enfermedad,
de lo que le está pasando, de lo subjetivo que tiene la salud y la enfermedad. Y otro, la hermenéutica, que es ponernos de acuerdo bien en los conceptos de los que estamos hablando cuando hablamos de bioética. Definición que doy yo de bioética, que pienso que puede servir. ¿En qué consiste la bioética? Es una ética aplicada, un ámbito de la ética cuando se aplica a la salud. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en una deliberación práctica. Esto viene de Aristóteles, que habla de que hay deliberaciones teóricas y deliberaciones prácticas. Prácticas son las que hacen referencia a las cosas que tenemos que hacer de un modo libre. ¿Cómo decidimos hacerlas? ¿Cómo tomamos la decisión? Teóricas, él dice, bueno, se puede tener una deliberación estética. Por ejemplo, podríamos tener acerca de si la música de Madonna es mucho mejor que la de Taylor Swift, por ejemplo, o si el mambo es mucho más mejor música que el tango, o si un cuadro de Picasso tiene más valor que uno de Velázquez. Bueno, o sea, podríamos, o un libro de literatura, sobre estética, pueden ser deliberaciones teóricas. Pero esto es una deliberación práctica. Y Aristóteles dice, eso es lo que nos lleva a ver los pros y los contras de las decisiones concretas de lo que tenemos que hacer como seres libres. Por lo tanto, son decisiones sobre las exigencias éticas que lleva consigo el respeto y la promoción de la dignidad de la vida humana y de la persona. Esto es lo fundamental. Exigencias éticas que se derivan de que tenemos dignidad. Toda vida humana y toda persona tiene dignidad. Por lo tanto, le debemos, desde el punto de vista moral, ético, un respeto y una promoción de esa dignidad. No solamente respeto de la dignidad de la vida humana, sino promocionarla, defenderla, promoverla. Las bioéticas, la definición de bioética, las exigencias del respeto y la promoción de la dignidad de la vida humana y de la persona, y luego también del valor de la vida en general, de la vida vegetal, de la vida animal, de los ecosistemas, del medio ambiente, de un paisaje bonito, estético, bueno, todo eso también tiene un valor en sí mismo en el ámbito biomédico, en la asistencia en salud y en el medio ambiente. Entonces, ahí están todas las partes de la bioética, todo lo que la bioética ahora mismo recorre. Vamos a ver un poco lo que me interesa, que es el esquema del actuar moral, que es donde vamos a ver los valores, los principios y las normas, que me parece que es lo fundamental que puede aportar la bioética, sobre todo a los médicos y a los profesionales de la salud en general. Es fundamental en el actual moral los valores, o sea, qué valores tenemos y qué valores defendemos con nuestra actuación. Podemos entender los valores, ahora lo veremos más detalladamente, pero valores aquello a lo que le damos preeminencia sobre otras cosas, que consideramos más importante que otras cosas. Por ejemplo, los bienes materiales, bueno, sí, tienen más o menos valor, pero no son lo más importante, salvo aquellos bienes materiales necesarios para la subsistencia. Eso sí, podemos decir. Valores lo podemos entender como los bienes humanos básicos que toda persona tiene que tener para llevar una vida buena, para tener una vida vivida con dignidad. Esos bienes humanos básicos es la salud, es los derechos económicos y sociales, los derechos civiles y políticos, la libertad, etc. Ahora lo veremos.
que están interconectados entre sí y que yo puedo tratar de mejorar en mi vida, tratar de cuidar más mi salud, tratar de educarme y tener más cultura, por lo tanto también es un bien humano básico la cultura, y que a la vez, de cara a los demás, son derechos humanos fundamentales. Yo tengo el derecho a la salud, el derecho a que se me atienda oportunamente en salud, a través de los sistemas de salud, por parte del Estado. O yo tengo el derecho a la libertad, o yo tengo el derecho a la educación, eh, o yo tengo el derecho a un medio ambiente sano, eh, donde se pueda respirar aire puro y donde no haya contaminación, etcétera, o donde haya agua potable. Se puede entender eso, por tanto, como bienes humanos básicos, como derechos humanos o como capacidades humanas. Esta es la teoría de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, que hablan de tener la capacidad, por ejemplo, de poder ejercitar la libertad. Puede que legalmente seamos todos libres, según la ley, podemos decir, oficial, ¿eh? Pero si hay muchas personas que viven en una situación de extrema pobreza, Amartya Sen habla de la India, de su país, dice, muchos millones de personas en la India no tienen capacidad de ser libres, porque no son capaces de plantearse, al menos una vez en la vida, cuál es su ideal de vida, qué es lo que quieren hacer. Simplemente están subsistiendo, no viviendo un ideal de vida posible que ellos eligen. Bueno, ahora veremos un poquito más de los valores. Los principios son grandes orientaciones de la acción moral práctica, que nos sirven para justificarlas desde un punto de vista racional. Yo voy a hacer esto porque respeto la autonomía, respeto la beneficencia, es de justicia, no hago maleficencia. Y eso justifica mi actuar frente a todos los demás. Y las reglas o normas, que son importantes también en la actuación médica, determinan la acción, facilitan la decisión. Entonces, son todas las guías clínicas, las leyes de cada país, las leyes sanitarias de cada país, los reglamentos, los códigos de ética profesionales. Todo eso nos dice cómo debemos actuar. Llega un paciente con COVID-19 y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hay un protocolo de actuación, unas reglas, unas normas protocolizadas. A los médicos en general, a ustedes les interesan mucho las normas, que estén claras las reglas y las normas, porque eso da más certeza moral al actuar. Pero para mí lo más importante es que esas normas y esos principios lo que están haciendo es resguardando valores. ¿Y qué valores? Ahí tienen algunos. Primero los que pienso que son fundamentales. La vida, la salud, el bienestar material y el trabajo y la libertad. Ese es el piso fundamental de los valores que tienen que estar presentes en nuestra vida. Después hay valores intelectuales, el conocimiento, la cultura, los valores estéticos, tener una casa bonita, una sala de estar bonita donde descansar, tener un paisaje atractivo por donde pasear, valores estéticos, la armonía interna, lo que los psicólogos a veces llaman la autopercepción personal de que todo está en orden, de que tenemos todas las facetas de nuestra vida más o menos ordenadas. Nunca están todas bien, pero los valores relacionales afectivos próximos.
los que tienen que ver con las personas que tenemos cerca, que constituyen nuestra comunidad de acción más cercana, y que son, por un lado, la familia. Sabemos la desgracia que es que se tengan que partir familias, que la inmigración hoy en día es otro drama también que desune muchas familias, etc. La familia, la unidad familiar. Se entienda como se entienda. Hay distintos modos de entender la familia hoy en día, pero la familia como un núcleo donde se nos cuida, por quienes somos, no por cómo somos, no por si somos buenos, malos, altos o bajos, o hemos triunfado en la vida o no. La familia es el refugio de cariño y de cuidado. ¿Eh? El amor esencial en la vida de toda persona. ¿Eh? Había una canción española ya muy vieja, de cuando yo era joven, que decía: tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. ¿Eh? Bueno, salud, dinero y amor. Bueno, no sé si son solo esas, pero desde luego el amor está incluido entre los valores fundamentales. La amistad, más amplia que el amor, diríamos. Pero tener amigos con los que estar, en quienes confiar, con los que poder hablar. ¿Eh? Eh, la solidaridad con los que tenemos cerca, ser solidarios, hacer cosas por los otros, por ayudar a los otros. ¿Eh? La paz, no pelearnos con los que tenemos alrededor, no ser personas violentas, entregar paz. Eso es lo que crea un ámbito relacional próximo que nos cuida como personas. Claro, si ven ustedes, por ejemplo, no sé, los adultos mayores, ¿qué ocurre? Que empiezan a fallar algunos valores fundamentales. Puede fallar la salud, empiezan a haber dolencias crónicas, la diabetes, la hipertensión, el corazón, el no sé qué. No es solo la salud lo que se ve afectado. Esas personas a la vez les puede faltar su familia. Ya se ha muerto su pareja, no tienen amigos, falla la solidaridad con ellos. A veces los tenemos un poco abandonados en asilos de ancianos. Entonces, todos los valores fundamentales de una vida humana digna están como desmoronándose. Por lo tanto, cuando se actúa, no es que los médicos tengan que solucionarlo todo, lo de la vida de las personas, no, pero cuando se está actuando sobre la salud de una persona, de un adulto mayor, por ejemplo, hay que tener en cuenta el resto de sus valores fundamentales que están en juego y cómo utilizar también los que tiene para complementar los que no tiene en ese momento. No tiene familia, pero puede haber un grupo de voluntarios que puede atenderle. No tiene conocimiento y cultura, pero sabe leer y escribir. Podemos darle unos libros para que los lea. O sea, ¿cómo crece su cultura? ¿Qué relaciones tiene? ¿Qué grupo de apoyo podemos conseguirle? ¿Qué grupo de solidaridad podemos tener? Y luego valores relacionales sociales, que son los que nos permiten construir una sociedad justa y en paz. Y sin ellos es muy difícil. Muy difícil. No insisto más, pero tenemos ejemplos muy, muy patentes todos. Primero, la tolerancia. Tolerar al que piensa distinto que yo. Puede tener razón y puede que yo no la tenga. El que el otro sea distinto puede ser algo que me enriquezca, que nos enriquezca a todos, el que seamos diferentes, siempre que seamos tolerantes con los otros. O sea, que no queramos imponer nuestras propias ideas, nuestros propios principios a los demás de un modo violento, sin respetar la libertad. La tolerancia mutua
que tiene un aspecto negativo, bueno, tolerar al otro para no pelearnos, para no llegar a una batalla campal, ¿eh? Pero que también tiene un aspecto positivo, tolerar porque la diversidad nos hace bien a todos. Entonces, saber tolerarnos unos a otros. ¿Eh? Bueno, eso es muy importante porque en bastantes sitios hoy en día se están resolviendo las diferencias no con tolerancia, sino con misiles y drones, o con la policía en las calles. Pero tolerancia que lleve al diálogo. Debemos intentar el diálogo con todos. Según la ética dialógica, todos somos interlocutores válidos. Con todos puede haber un diálogo de igual a igual, con tal de que se cumplan los criterios de un verdadero diálogo, que se deje hablar a todos los que tienen que hablar y que todos los que escuchan realmente escuchen a los que hablan y que se llegue a acuerdos entre las dos partes. El diálogo. El diálogo importante, la tolerancia y el diálogo también importantes en medicina. El diálogo con los pacientes, el consentimiento informado, todo eso que hablamos en bioética. Más allá del diálogo, la empatía por el otro, ponerse en el lugar del otro, saber lo que le está pasando, movernos también a compasión por los otros, reconocimiento de los otros como personas, no marginar a grupos sociales o por ideas políticas o religiosas o el color de la piel o de lo que se quiera, no marginar a grupos sociales o a personas de la sociedad donde viven. Eso es importantísimo para la autoestima de todos en la sociedad, para que nos sintamos reconocidos por los demás. Y por último, la inclusión. Vivir, aprender a vivir unos con otros. Un sociólogo francés que falleció hace poco, Alain Touraine, uno de los últimos libros que escribió lo titulaba con una interrogación que decía: ¿podremos vivir juntos? Sí, en futuro. ¿Seremos capaces de vivir juntos? Y no lo tenía tan claro este sociólogo. Decía, bueno, si cumplimos una serie de cosas, entre ellas estas de que estoy hablando, del reconocimiento, de la inclusión, si hacemos una sociedad inclusiva que reconozca a todos, sí podremos vivir juntos. Pero si no, vamos a vivir unos al lado de otros, pero no vamos a vivir juntos. Y luego valores relacionales, ambientales, que tienen que ver con el medio ambiente, de tanta importancia hoy en día, y para con las futuras generaciones también. O sea, todo lo que estamos pensando y haciendo ahora es qué mundo vamos a dejar para nuestros nietos o para los nietos de nuestros nietos. Nuestros nietos, en mi caso, ya están presentes. Tengo un nieto de 15 años. Este ya es su mundo, ya es un nacido digital lleno de maquinitas y teclas por todas partes al que tengo que acudir con toda humildad para decirle: mira qué botón se aprieta ahora para que esto se encienda, para ser capaz de encender el televisor, que a veces no es nada fácil hoy en día. Bueno, futuras generaciones, ¿qué mundo van a tener? ¿Qué les vamos a dejar? No solamente en el plano ambiental, de crisis climática, cambio climático, etcétera, sino también en el aspecto social. ¿Qué sociedad le vamos a dejar? ¿Qué valores vamos a transmitirles? Bueno, entonces, luego están los principios, que ya he hablado de ellos, las reglas o las normas también. Si la bioética la centramos en los valores que he hablado, tendríamos una ética de la felicidad, de la vida buena, de la virtud, que diría Aristóteles. O que diríamos hoy en día, un término más moderno, de la realización personal y social. La realización como personas y la realización como sociedades. Hay un ranking de sociedades felices,
una sociedad puede ser más o menos feliz o infeliz si permite la realización personal de todos los que viven ahí. Si nos centramos en los principios, tendríamos el principialismo norteamericano, por un lado, de Beecham y Childress, que es la no maleficencia, no hacer daño, la justicia, respeto de los derechos, reparto justo de los recursos, la autonomía, que es consentimiento informado, determinación, la beneficencia, hacer el mayor bien posible, y el principialismo europeo, que se distingue un poco y que habla de otros principios, de respeto por la dignidad humana, justicia, autonomía y vulnerabilidad, principio de vulnerabilidad. Todos somos más o menos vulnerables y tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando estamos en el ámbito de la salud especialmente. Si nos centramos en las normas, tendríamos una deontología, los códigos deontológicos, es decir, ¿qué debe hacer el médico? Lo que pone el código de ética médico. Eso es lo que debe hacer. Son sus deberes morales como médico. Como vimos antes, la ética nos lleva a veces a unos deberes mucho mayores que los puramente deontológicos. Y tendríamos en lo más extremo el positivismo jurídico. O sea, lo único que vale es la ley. Lo que está dicho en la ley es lo que es bueno, lo que prohíbe la ley es malo. Cuando sabemos que no es verdad, que a veces las leyes permiten cosas malas y prohíben cosas que son buenas. Es decir, por lo tanto, el positivismo jurídico hay que tener cuidado. Los juristas son muy dados a ponerlo en primer lugar, pero tiene sus peligros. Bueno, este es el sistema de principios de la bioética norteamericana. No maleficencia, para ellos es no hacer mala praxis, es una medicina muy defensiva, donde hay muchas demandas a los médicos, entonces los médicos se tienen que proteger no haciendo en ningún momento mala praxis, o sea, cuidando de no hacer mala praxis. Y eso sería la maleficencia. Justicia, que es el respeto a los derechos individuales de las personas. Ellos lo entienden así, no hablan casi nada de justicia social. De eso hemos hablado en Latinoamérica y en parte en Europa, pero no en Estados Unidos. La autonomía como autodeterminación, o sea, el más puro liberalismo ético. Como dice Stuart Mill, aquellas acciones cuyas consecuencias me atañen solamente a mi persona, solamente tengo que tomarlas yo. Yo soy en eso el soberano de mí mismo, dice Stuart Mill. Bueno, autodeterminación completa. No tienen en cuenta que somos personas que viven con otras y que nuestra autonomía está muchas veces reducida o es vulnerable o es... Autodeterminación y beneficencia como hacer el mayor bien posible al otro, teniendo en cuenta lo que el otro considera que es su mejor bien. Por lo tanto, es como respeto a la diversidad también. Entonces, si ven ustedes, la bioética norteamericana se centra al final en el principio de autonomía. La justicia son derechos individuales, la beneficencia es respeto a la diversidad individual, a la autonomía individual, y la autonomía es autodeterminación. Esto es como lo interpreta Diego Gracia, un profesor español muy conocido, con un nivel 1 y un nivel 2, porque los norteamericanos dicen que todos valen igual y que hay que ver en cada caso cuál priorizamos. Y Diego Gracia dice, no, hay un nivel 1 de universalización. Respecto a la vida biológica estaría la no maleficencia, respecto a la vida de relación, todos somos iguales, estaría la justicia, y esos hay que cumplirlos siempre,
sin excepciones a priori. Y luego un nivel 2 de particularización, porque a la vez todos somos distintos, y sería la autonomía de cada persona y la beneficencia, lo que cada uno considera también que es beneficencia. Por lo tanto, hay un nivel 1, nivel 2. Este es el sistema de Diego Gracia que también se utiliza mucho. En Europa se habla de estos 4 principios un poquito distintos. El respeto por la dignidad, tenerlo presente siempre, o sea, marco de referencia, la dignidad de la persona. Marco de referencia para la decisión sobre un caso, sobre un dilema moral que se tenga. La integridad, no solamente física, sino también moral del paciente. La autonomía como corresponsabilidad, no como autodeterminación. El paciente es corresponsable juntamente con el médico. Por lo tanto, en el ámbito norteamericano, la autonomía es que el médico propone y el paciente dispone. O sea, no es consentimiento informado entre los dos, es decisión informada del paciente. El médico informa, el paciente decide. En Europa no, se dice hay corresponsabilidad, hay consentimiento informado. El médico y el paciente se ponen de acuerdo juntos para tomar una decisión. Y el principio de vulnerabilidad, que es decir, todos dependemos de todos, tenemos más o menos dependencia, necesitamos más o menos de cuidados de los demás, todos vamos a necesitar ser cuidados y a la vez cuidar a otros, y por lo tanto tener en cuenta esa vulnerabilidad, esa inclusión de todos. En Latinoamérica, ¿cómo vemos estos principios? Pues hacemos hincapié en algunas cosas, luego la siguiente veré que lo veré un poquito más. Pero hacemos hincapié en que hay una parte previa a cómo se entiende la bioética en Estados Unidos o en Europa que hay que tener muy en cuenta. Decimos no maleficencia, es decir, está bien, no maleficencia es no hacer daño. Pero ¿qué ocurre con muchas de nuestras poblaciones? Que es que están abandonadas por el sistema de salud. Entonces, la no maleficencia primero es no abandono, atender a todos realmente. Si no hay medicinas, si no puede haber cirugías, si no hay luz eléctrica, si no hay cirujanos, si no hay muchas cosas, hay un abandono. Se está haciendo daño ya. El propio sistema está haciendo daño. Por tanto, lo primero, no abandono, no dejar grupos sociales o los emigrantes o los pueblos indígenas o las clases más pobres, todo, que no estén abandonados, que no estemos ya haciéndole daño. Y luego ya vemos lo demás. Justicia es reparación cuando ha habido injusticias. Cuando ya se han producido injusticias, y en muchos de nuestros países se han producido, también en el ámbito de la salud, reparación. Tenemos el deber de reparar. Y luego a la vez protección de los más vulnerables. Como lo primero que tiene que hacer el sistema de salud, una bioética social, es tener un sistema que proteja a los más vulnerables. ¿Dónde están los más vulnerables de la población de nuestros países? Pues normalmente no están en los hospitales y clínicas privados, están en los públicos. Entonces, ¿cómo están de protegidos en el sistema público de salud? La atención que se da trata de parecerse en algo a la que se da a las personas que pagan privadamente su atención de salud. Entonces, ahí hay cosas importantes. La autonomía.
primero es liberación. O sea, para que una persona sea autónoma y pueda tomar sus decisiones, tiene que tener competencia y tiene que estar libre de coacciones externas o internas. Y muchos de nuestros pacientes están coaccionados. Coaccionados porque no pueden hacer lo que quieren, porque no pueden ir a atenderse donde quieren, en salud, porque no tienen los medios económicos para hacerlo, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Es un paso previo, podemos decir, sí son autónomos, que me dé su consentimiento informado, pero bueno, me va a dar su consentimiento sabiendo que no puedo hacer otra cosa. Y la beneficencia es inclusión, lo que hablaba antes, no discriminación injusta. Y es humanización, es lo que nos piden a nuestros sistemas de salud. La mayor parte de las quejas en Chile que llegan a la Superintendencia de Salud son quejas por maltrato recibido. No me han tratado con dignidad. Eso es lo que dicen las personas. No acertaron con mi enfermedad, me dieron un diagnóstico un poco que no era, en fin, bueno, también llegan algunas cosas de ese tipo, ¿eh? Pero lo fundamental es no me trataron con dignidad. Fui 3 veces y no me atendió el médico porque no podía, y ya a la tercera vez me dijeron que el médico no estaba y que no sabían dónde estaba. Bueno, esa persona a la tercera vez ha protestado, ¿eh? Pero ha sido abandonado y ha sido humillado, ¿eh? Y teniendo que esperar horas y horas en una sala de espera atiborrada de personas, ¿eh? Bueno, y esta es la última diapositiva, que es un poco un cuadro un poquito más profundo, de esos principios éticos, de explicación de esos principios éticos, tal y como los hemos visto en la bioética norteamericana, en la bioética europea, en la bioética latinoamericana, pero esto nos da un cuadro un poquito más de vista, de conjunto, que en definitiva son todos los principios éticos que debe tener en cuenta el médico, las cosas, los valores también en que debe pensar el médico a la hora de actuar. No puedo hacer maleficencia. ¿Cómo puedo hacer maleficencia? Por abandono del paciente, por abandono del sistema o por abandono del sistema de salud. Perdón, por abandono del médico o por abandono del sistema de salud. Precaución, tomar todas las medidas de precaución necesarias. En eso ustedes, los médicos, son expertos. El checklist para una cirugía, el tal, todo, vivir todo eso. Las enfermeras igual, o sea, tienen todos sus registros de enfermería. Precaución, precaución para hacer las cosas bien y no hacer daño. Y la responsabilidad en el ejercicio de la propia profesión. Yo no dejo de pensar algunas veces en la gente, doy clases en pregrado, en bastantes cursos, y también en posgrado, en magíster, pero en pregrado me encuentro con estudiantes muy jóvenes, algunos con unos grandes ideales para su profesión, para el ejercicio de su profesión, llenos de afán de servicio, y otros que no, otros que se dedican a ver los celulares en las clases, que no atienden, que tal. Y digo, bueno, ustedes, la responsabilidad que tienen que tener ahora como estudiantes es estudiar, atender en las clases, estudiar y, si puede ser, sacarse un 7, porque luego no le van a decir al paciente, no, yo es que de lo que a usted le pasa de diabetes no me enteré muy bien y me saqué un 4. Pasé el curso, pero no sé más. O sea, no, responsabilidad. ¿Mm? Pues igual en todos los niveles. O sea, ¿qué van a hacer esos profesionales, esos estudiantes, si no conseguimos pronto hacerles responsables como estudiantes? Después no van a ser responsables como médicos. Es difícil. La vida enseña mucho, pero no sabemos. La justicia es el respeto a los derechos individuales. Es la equidad, o sea, igualdad de condiciones para todos, no discriminaciones injustas.
Antes les decía lo de la protección de los más vulnerables también, ¿eh? Yo llevo 23 años en Chile, llegué en el 2001, venía de España, con un sistema de salud público muy completo, donde un paciente no tenía que pagar nada por operaciones cardíacas, por tratamientos farmacológicos, es decir, estaba todo cubierto, ¿eh? Con un 80% del sistema de salud público, hospitales públicos, y un 20% hospitales, clínicas privadas, muy caras, para gente con muchos recursos. En Chile vi que la proporción era la misma. El 80% de la población se atendía en el sistema público de salud y un 20%, más o menos, se atendía en lo privado a través de unas figuras que son las ISAPRES. ¿Eh? Eh, bueno, pero ¿qué ocurría en Chile? En España, el 80% de los médicos y de los especialistas médicos se dedicaban al 80% de las personas que se atendían en el sector público. Había equidad. Y un 20% de los profesionales se dedicaban al 20% privado. En Chile ocurría absolutamente al contrario. El 80% de los médicos y casi todos los especialistas se dedicaban al 20% de atención privada. Y solamente un 20% de los médicos estaban soportando la carga del 80% de toda la atención pública. Eso no es equidad. Eso se estaba planteando en la reforma de la salud en Chile en el 2002, 2003 y se sigue planteando hoy en día. No ha cambiado mucho. Bueno, protección de los más vulnerables y equidad. En el nivel 2, la autonomía es el consentimiento, es la autodeterminación de la persona, es también el resguardo de la confidencialidad, el secreto profesional que saben ustedes muy bien guardar, y que ahora es mucho más complicado, se nos está complicando con todos los recursos de redes sociales, de digitalización, todo pareciera más fácil, pero a veces es más fácil que se difundan datos de los pacientes o que salgan a la luz pública datos sensibles de las personas ¿eh? O ahora todo lo que está también ocurriendo con la inteligencia artificial. Promover la competencia de las personas. No podemos decir, es que estos pacientes no son muy competentes, no tengo que explicarles tanto. Sí, tengo que explicarles a lo mejor más para hacerles competentes y para que puedan decidir. Promover la voluntariedad de las personas, liberarles de coacciones internas y externas, les decía antes. También hablarles de su responsabilidad personal. Tienen deberes también los pacientes. Como pacientes todos tenemos deberes que cumplir, no solo derechos. En eso la ley chilena es bastante buena porque la ley que regula los derechos de los pacientes se llama Ley de Derechos y Deberes de las Personas en la Atención de Salud. No habla de pacientes, habla de personas que se atienden en salud. Cosa importante. Responsabilidad de la familia cuando no puede el propio paciente. Responsabilidad de la familia. Muchas familias que abandonan a sus familiares enfermos, y lo vemos en los hospitales, se quedan abandonados en algunos hospitales. Y no sabemos a dónde llevarles, no tenemos sitios para llevarles, porque falla también la responsabilidad comunitaria. ¿Qué hacemos entre todos para con los que no tienen familia? ¿Cómo atendemos a un paciente terminal que le quedan 4, 5, 6 meses si no tiene familia ni sitio donde estar? Responsabilidad comunitaria, tenemos que resolver eso socialmente entre todos. Y control social de la salud, o sea, participación en las decisiones que se toman en salud. Esto no estamos muy acostumbrados porque, en general,
nuestras sociedades son muy verticales. O sea, las decisiones se toman arriba, bajan al ministro correspondiente, se lo hace llegar a los jefes de sus oficinas o a los directores de los hospitales a los jefes de servicio, esos a los médicos a las enfermeras a los demás, y ya, le llega al paciente. Pero el camino inverso no solemos hacerlo. ¿Qué quieren los pacientes? O sea, ¿qué políticas de salud tendríamos que hacer para cumplir con los deseos de una atención de salud que es la que los pacientes quieren? Bueno, control social. En algunos países existe un poco más, como en Brasil, por ejemplo, con unos consejos de salud integrados donde los pacientes pueden opinar y decir, etcétera, y participar en algunas cosas. Y beneficencia, que es producir el mayor bien posible al paciente. Darle la mejor calidad de vida. Esta es la finalidad hoy en día de la medicina principal. No es hacer vivir a los pacientes lo más posible, como sea. No. Es darles la mayor calidad de vida posible durante el tiempo que tengan de vida. No tenemos que forzar las cosas al final de la vida, pero sí que los pacientes mueran bien, mueran con dignidad, que es morir asistidos, cuidados por la familia si es posible, por los demás, sin dolor y con cuidados paliativos. Eso es calidad de vida también al final de la vida. Calidad de la asistencia que se da dentro de las condiciones del propio país. No se le puede pedir lo mismo a Estados Unidos que a Haití, por ejemplo. Pero calidad asistencial en todos. O sea, las personas se merecen que cuando les atendemos en salud les demos la mejor calidad que podamos. Con los medios de que disponemos. Si no tenemos más, no estamos obligados a lo imposible. No estamos éticamente obligados a lo imposible. Para eso la excelencia como profesionales. Excelencia en el ejercicio de los valores personales y profesionales de cada uno. Competencia también en los conocimientos, puesta al día en los conocimientos. La humanización de la atención de salud, humanización que es importantísima, que va más allá de tratar la medicina biológica, tal y como la entendemos hoy en día a nivel casi general, y ver más aspectos humanos de la atención del paciente, de relación, de empatía, de solidaridad, de conocimiento, de hacerse a las culturas que tienen ellos, de humanización. Una ética del cuidado. Y yo suelo decir que esto de la ética del cuidado no solamente es para las enfermeras. Me dijeron que había 2 enfermeras presentes. Bueno, la ética del cuidado ha surgido en gran parte desde enfermería. Pero no es que sean las enfermeras las que tienen que cuidar al paciente y el médico solamente tiene que diagnosticarle, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. No, el médico también debe cuidar. Todos tienen que cuidar. Y por último, la solidaridad, que engloba un poco todo lo demás. La solidaridad. Hacernos solidarios con las situaciones, particularmente las situaciones dolorosas que puedan estar pasando los demás a nuestro alrededor. Cuanto más cerca los tenemos, más podemos ejercitar nuestra solidaridad. Podemos tener una solidaridad hacia personas más lejanas, pero es más difícil. Pero en lo que a nosotros nos compete y lo que nosotros podamos hacer por personas que lo necesiten, tenemos que ser solidarios. Y hoy en día el mundo y también todas estas comunicaciones
internacionales tan rápidas y todo, pues nos permite quizás una mayor solidaridad que antes. Primero porque nos enteramos muchísimo más de lo que pasa en cada país y sabemos lo que están sufriendo en cada país. ¿Mm? Y después porque podemos hacer más cosas también. Bueno, esta era la presentación. Voy a dejar de compartir.